Saludos amados y amadas. Hoy estamos aquí de nuevo en una pausa de cuestión de fe para tratar el tema conocer a Dios o conocer de Dios. Son dos cosas diferentes. Ese es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón y que he estado desarrollando y estudiando en las últimas semanas mientras me recuperaba del flu. Así que vamos a empezar con la primera cita bíblica y es Jeremías capítulo 9, versículo 24, y leo de la versión Reina Valera 1960. Jeremías 9, 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor dice que si alguien ha de jactarse de algo, que sea de que le conoce. ¿Qué cosa más grande que conocer verdaderamente al Señor? Hay una diferencia entre conocer de Jehová y conocer a Jehová. Tú puedes haber escuchado cosas del Señor, saber cosas acerca del Señor, y eso no significa que tengas una relación de tú a tú con Dios donde verdaderamente le conozcas. Para conocer verdaderamente a Dios, tienes que tener una relación personal con Él. Tienes que haber también estudiado de la palabra. Tienes que haber compartido de tú a tú con Él. Tienes que dedicarle tiempo al Señor. No es solamente decir, soy cristiano, me bauticé, voy a una iglesia. La relación tiene que ser diaria, personal, una relación cultivada. Cuando tú conoces a una persona, para tú saber de ella, le dedicas tiempo. Tomas tiempo para conversar, para compartir, para escucharle, para dialogar. De esa misma manera tenemos que aprender a conocer al Señor, dialogando con Él en un tiempo de oración, meditando sobre la palabra, aprendiendo a escucharle, dedicándole tiempo de calidad, perseverando en fe y en su palabra. ¿Qué mensaje más poderoso que ese? Que si de algo debemos jactarnos, tendría que ser de conocerle. Y no solamente nos dice eso, sino que nos describe cómo es Él. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Te está diciendo cómo Él actúa. Hace misericordia, juicio y justicia. Ya te está dejando saber cómo actúa. Ya te está dejando saber cómo es Él. Y más aún, porque estas cosas quiero. Te está dejando saber su corazón, su personalidad, sobre quién es Él. ¿Para qué? Para que lo conozcas. Para que lo conozcas. Dice Jehová. Es Él diciéndote quién Él es, cómo Él es y qué Él quiere. Alabado sea su nombre y bendita su palabra. Veamos entonces la primera cita que tengo del capítulo 14 de Juan. Comenzamos. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le riposta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, esta es la primera parte de la cita, como les estaba diciendo. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas. Cada persona es diferente y sin embargo las tres forman un grandioso Señor que obra en nuestras vidas. Tenemos que aprender que las tres personas tienen características, roles
diferentes. La palabra nos habla de cada una de ellas. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta de que todas son unas. A veces nos enfocamos en la individualidad de ellas como personas. Y aquí Jesús nos está hablando de que cuando conocemos a una, las conocemos a las tres. Tenemos que aprender a entender las diferencias de cada persona y a la vez aprender a que son. Entonces, continuando en la cita, en la segunda parte de la cita, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué cosa tan bonita, ¿no? Son tres personas en una persona Padre, una persona Hijo, una persona Espíritu Santo. Tres, son tres. Las tres están en una. Eso es parte de lo que tenemos que conocer de Dios. Y conocer sobre Dios, de tú a tú. Tener esa relación personal de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. La palabra nos lo dice. Es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Es el Dios Trino. No es conocer sobre Dios, es conocer a Dios. Conocer esas tres personas. Tener esa relación personal sabiendo que Dios Hijo es nuestro Salvador, que el Dios Espíritu Santo es el Paracletos, que es ese ayudador que tenemos, que nos ha sido dejado para que esté con nosotros en el día a día, y saber que Dios Padre fue nuestro ideador, ese a quien podemos decir Abba, que es el que nos protege, que es el que está con nosotros, como un padre ayudando a vuestros hijos. Maravilloso es el Señor. Vamos nosotros ahora a la cita de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, y dice como sigue. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La Biblia es un todo. Va a haber personas que van a hablar de Dios y que van a hablar cosas que parecen ser maravillosas, que parecen ser palabra de Dios, pero que van a contradecir la palabra de Dios en otra. Cuando veas esto, prueba el espíritu. Prueba el espíritu, porque ahí tú vas a saber si es o no es de Dios. El que conoce a Dios, el que es de Dios, va a poder distinguir entre el uno y el otro, si es un falso profeta o si no es un falso profeta. Porque la Biblia no se contradice en términos de la doctrina es la misma. Dios es uno, Dios es inmutable. Dios permanece igual a través del tiempo. Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando tú conoces bien a Dios, uno dice una cosa hoy de que Dios dijo y otra mañana. Dios se mantiene. Dios es uno solo. Cuando tú lo conoces bien, nadie te va a confundir, nadie te va a inventar una filosofía usando a Dios como muleta para vendértela. Conoce a Dios, no solo de Dios. No dejes que nadie te venda una idea fatula. Ten esa relación de tú a tú con el Señor. Inmércete en la Biblia. Híncate de rodillas, habla con Dios, dedícale tiempo a orar. Ten una conversación personal de corazón a corazón con el Señor. Ese tiempo invaluable e insustituible, donde tú le digas, Señor, quiero conocerte, déjame verte, déjame ver tu rostro, quítame las vendas, muéstrame más de ti.
Humilla tu corazón ante el Señor. Deja que Él se muestre ante ti. Desconéctate un poquito del mundo para que puedas conectarte un poquito más con Dios. No puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. No puedes servirle a los dos señores. Desconéctate un poquito de eso que te aleja de Dios, de eso que te distrae de las cosas del Señor, para que puedas conocer más a Dios, a Dios, a Dios. Y te recomiendo que te leas el libro de Job, que es un libro maravilloso. Y ahora que hablamos de Job, que aunque no lo vamos a estudiar hoy, lo tenemos pendiente para una futura grabación, sí quiero darte un anticipo, y es el siguiente. En el capítulo 42, vamos a ver versículos 4 y 5. Para los que ya conocen el libro de Job, sabemos que Job lo tuvo todo, que el diablo retó a Dios y le dijo que Job lo iba a maldecir. Y Dios le dijo, tiéntalo. Y el diablo fue y le quitó todo lo que Job tenía, para resumirlo, porque es un libro largo. Y los amigos de Job fueron a hablar con Job mientras Job estaba lamiéndose sus heridas, sentado después de haber perdido sus hijos, todas sus posesiones. Y Job decía, pero es que yo no he pecado, yo he sido un hombre recto y yo no puedo entender por qué yo he perdido todo. Y él decía, yo quiero hablar con Dios porque Dios me entiende. Y él sentía que él conocía todo lo que había que conocer de Dios y que él podía tener esta discusión con Dios. Él se sentía completamente seguro de que él podía tener una discusión con Dios donde él se podía justificar de por qué él no se merecía esto y por qué Dios no le podía hacer eso a él. Bueno, vamos a leer lo que al final termina Dios y Job discutiendo, teniendo esa conversación, y lo que concluye Job. Dice Job, ¿verdad? En el capítulo 42, versículo 4, es donde responde Job a Dios. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De un hombre que había dedicado su vida a ser justo, a tener una buena relación con Dios, que siempre la tuvo. Pero él daba por sentado que él conocía todo lo que había que conocer acerca del Señor y que eso le daba un estatus único, que eso le daba a él un estatus donde él se creía que él tenía a Dios agarrado por las barbas, ¿verdad? Y que él era intocable. Pero Dios, que lo amaba y que lo recompensó, porque Job nunca maldijo a Dios. Pero Dios le enseñó que Dios es soberano y que todo le pertenece. Dios le dio una lección a Job, lo recompensó porque Job no lo maldijo, le volvió a dar posesiones todavía mayores que las que había tenido, una familia mayor que la que había tenido porque perdió sus hijos y todo, pero también le dio una gran lección. Dios es soberano, sus planes son perfectos y no somos quienes para cuestionarle y no podemos entender las maravillas, sus planes y los misterios de cómo Él actúa. La capacidad nuestra es muy pequeñita para poder comprender las cosas grandes que Dios hace, cómo Él actúa. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Y así, la relación que tenía antes Job y Dios, mira cómo reacciona Job luego de la odisea que él tuvo que vivir.
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su conocimiento de Dios fue mayor. Su relación con Dios se estrechó a raíz de este evento. Y yo les invito a que lean el libro de Job. Así que los dejo con ese saborcito y deseo de conocer más del libro de Job. Bendiciones para todos.